lo que vimos en el curso es que básicamente hay dos concepciones sobre el origen de la arquitectura, que es, digamos, el occidental, que es el nuestro, que es el de Vitruvio, el de los Lógier, que es la cabaña, los dos palos y el techo, y el otro, que es el que nos llevó Fabio, que es pues el oriental, que es de la concepción de la torre y el laberinto, que es un ordenamiento del cosmos a través del templo y de la fiesta. Entonces, pues... Ahí yo creo que podríamos hacer como una comparación con, bueno, con el templo que estudiamos, Angkor Wat, que bueno, si bien la torre vendría siendo pues este templo en donde pues se considera como el templo religioso más grande como del mundo y esa conexión que ellos, como que también esa grandeza y la conexión que quieren hacer como del mundo de los vivos, como con el más allá, y como con también la torre de cierta manera es como eso, como el intentar como elevarse hacia el cielo y pues hacia... Sí, yo creo que es como todo el recorrido que hicimos, como los diferentes temas, como que empezamos del origen al rito, era como algo que hacían ellos también, como al hacer un edificio de esto, como con tanto, como con tantas creencias y tantos símbolos que tiene, como con tanta importancia, como que todo lo que hacían como tenía una razón y en verdad tenía un proceso, como que no era algo que simplemente lo diseñaban y lo hacían, sino que lo diseñaban pensando como no en el uso, sino también en lo que querían mostrar y representar en él. En el más allá. Y qué más bueno en cuanto al tema como del laberinto, o sea, también como o sea, si bien la torre es como algo físico, el laberinto ya puede ser como algo como más, no sé, como intangible, como esa fiesta, ese rito, como que se celebraba en ese mismo templo, como era, pues, para el dios Vishnu. Pues yo no sé si esto que voy a decir es cierto, pero en el templo que nosotros estuvimos estudiando este semestre, se puede ver como esa combinación entre la torre y el laberinto en el mismo templo. Es como todo ese recorrido, como toda esa... como pues teniendo en cuenta que el templo tiene varios como murallas o como es todo un rito para llegar al centro, a la torre. Sí, justamente, es que el recorrido del templo es como el camino a la iluminación, por eso pues hablamos de que las escaleras son tan empinadas porque hacen alusión a esa dificultad como de ascender y conectarse a los dioses y que no todo el mundo puede hacerlo, como solo algunos seres especiales como pues el rey, digamos, solo algunos sacerdotes podían subir. En cuanto a lo que decías del laberinto, pues en nuestro caso estudios muy claro, yo creo, en cuanto a la danza de las apsaras, que son pues, las ninfas celestiales que descienden a entretener pues, a los reyes, que digamos, en ese proceso de la danza, ahí entra el juego, el concepto del laberinto, que también ayuda a conectar como nuestro mundo con el de los dioses, como la tierra y el cielo. Sí, también, o sea, como eso mismo de las apsaras, como que de cierta manera ellos tenían más que todo como ese símbolo como de la mujer, como la conexión de la mujer con el más allá. Y en verdad es muy simbólico, o sea, es como muy, como creencia de ellos. Y al compararlo, bueno, con el tema del laberinto, pues también de cierta manera solo se podían, o sea, solo la élite del imperio podía tener acceso como a esto y al templo como tal, según pues la investigación que hicimos. Y por ejemplo, pues, también, como el hecho de que tuviera ciertas galerías en las, yo las llamo murallas, pero... Es en la parte externa, sí, pues, sí. Pues sí, como las pequeñas murallas que tenía, que hay varias galerías en donde muestra la historia de estos reyes o emperadores y dioses, todos como parte de ese rito y de esa cultura de ellos y de esa religión que ellos pues tienen que caminar y ver estas galerías. Y pues no solo es en las galerías, sino todo el interior está grabado con estas historias que cuentan todo lo que pasó ahí, todos los ritos y toda la historia que es muy valiosa para ese templo. Exacto, como el lenguaje a través de la arquitectura. Exacto. Como los símbolos y los mensajes que ellos querían transmitir y dejar. No en un libro, pues, como hablando antes de que existieran y demás,
sino como que querían dejar algo físico de su cultura, como de sus... Tallado, sí, Ajá. para que, Como que no fuera Sí, solo que un perdurara en mito, el tiempo. que no fuera un mito y una historia, sino que en verdad fuera ya algo físico y como lo pudieran ver. Algo Sí, ese más también puede ser el tangible. inicio. Eso también era lo que no, algún otro video comentamos de pues, la arquitectura rupestre, como si eso se considera arquitectura o si solamente Las pinturas. las pinturas rupestres, pues se considera como arquitectura o si Como arte. realmente solo es como una manera de expresar como los primeros trazos del humano como en esa necesidad de expresarse, pues también ellos usaron esa misma técnica que como que perdura en el tiempo de cierta manera estos dibujos para que dejen una huella y no sea como una civilización que desapareció y no dejó nada. Pero es Ok, lo que, se puede lo que también decía entender. Fabio, digamos que en ese momento ellos no tenían como esa concepción del tiempo como pasado y futuro, sino que ellos solo vivían como en el presente. Entonces no era tanto como por conservar estas pinturas, Pero de pero todas formas es una forma de que la arquitectura hable. Entonces estaban las cuevas y toda esa arte se podía transmitir para otras generaciones y lo mismo pasa en Angkor Wat. En el pero que, es que es al revés, en las cuevas ellos no tenían como ese concepto de que voy a transmitir a otras generaciones. no, pero O sea, eso era lo que las pinturas pasaba. era para separarse del mundo. En Pues cambio, no, era lo en que decía Angkor Fabio, sí. que era que uno no va a poder entender que la vaca es una vaca hasta Sí, que Verlo. el pez no sabe que está en el mar hasta que sale de él. que sale de él, exacto. Era una manera como ellos entender como todos estos seres con los que vivían, pues, que habitaban con ellos. Sí, también otra cosa que vimos, bueno, al comienzo sí, como algo que aprendimos también que la arquitectura de cierta manera imita la naturaleza. O sea, si lo comparamos un poco, los 5 picos de Angkor Wat de cierta manera querían como representar este monte Meru, que era una creencia de los hindú. Y también es Pero- interesante como pues intentaban Pues una cosa que a mí me traer parece cosas de la naturaleza. un poco triste es como la arquitectura, como la pensaban antes, ya no existe. O sea, ya no, pues de cierta manera es difícil encontrar como eso, el laberinto y la torre, como lo dice Fabio, del rito. Y Pero de todas formas, porque ahora se construye, pues, como pues es Funcionalidad, algo ¿ya? mucho más de uso y de funcionalidad. Antes estas cosas tenían un significado muy importante para las culturas y la religión y todo eso tenía, o sea, era todo lo que ellos hacían, era giraba en torno a sus creencias y a sus ritos, y a mí me parece que eso se ha perdido con el tiempo, es muy triste, y eso se puede ver en Angkor Wat, que claramente, pues, tiene la religión, está, Como centro. sí, Y como Y la naturaleza, lo que y decía, la pues, naturaleza, está y eso muy ya presente. con el tiempo se ha perdido. digamos, justamente eso de que la arquitectura imita la naturaleza es la concepción occidental que tenemos y lo que estamos estudiando es como lo contrario, que no, digamos, para estas culturas orientales, la arquitectura no imita la naturaleza, sino que le da un orden o sea, le da un orden ¿Pero tú crees que universo, todavía es así? un orden al cosmos. ¿Todavía es así? No, pero Así sí sea en hay, Oriente. no, pero Que sí no, hay, pues no. sí hay culturas que, pues las culturas todavía intentan conservarla, pues como nos contó Ícaro cuando fue a clase, que pues él, cómo aprendió todo eso, porque fue y Experimento. sí, lo experimentó, o sea, la cultura se mantiene viva a pesar de la concepción moderna de la Pero yo creo que arquitectura. son muy pocas las culturas que... Sí, lógicamente. Pues es Entonces, la o gran sea, mayoría las que no, pero igual sigue existiendo esa necesidad por crear arquitectura que tenga un significado específico como la religión, la naturaleza, lo que estamos diciendo. Todavía existe, solo que no es tan importante. Pues se ha perdido tan- mucho. Yo creo que se ha perdido mucho y es triste. Es triste, pues yo hablo un poco de nuestra cultura occidental, que por ejemplo uno ve iglesias, lo que hablábamos en el otro video, que hay iglesias que simplemente son iglesias por el uso que se les da, o sea, iglesias cristianas que uno ve en Bogotá, lo que sea, como que ya no que tiene son una forma. construcción cualquiera, una edificación,
y se le da el uso de iglesia, y entonces la gente va y pues tienen el rito allá, pero no es eso Sí, que no es- pasaba antes, que antes también como que daban unas ofrendas como en el lugar donde se iba a erigir o Pues yo como volviendo a eso me acuerdo Como como al muchas- texto de las mandalas, en donde Sí, todas las sí, ciudades sí, tenían un sí. diseño y una concepción y se ponían como estos espacios para tales usos por alguna razón, que eso también se ha perdido en toda la, pues como en la sociedad occidental hoy en día, que uno, si uno ve las culturas como Angkor Wat o muchas otras, hasta aquí en Colombia, se ve como los indígenas en verdad diseñaban sus ciudades a base como con una razón, pues dependiendo como ajá. Y no sé si se orientándolo de acuerdan- cierta manera, pero o sea, por temas como de la cosmología, no, o sea, por temas Sí, Y eso es antes como también, de la energía y antes también la arquitectura se usaba para reunir a la gente. No sé si se acuerdan el video ese que vimos en clase, que era de una tribu que se reunía una vez al año a reconstruir el templo que se iba dañando poco a poco, y era todo el pueblo reconstruyendo un edificio. Y el edificio está específicamente usado, diseñado para que eso pudiera pasar una vez al año. Y eso también pasa pues en Angkor Wat, que se usaron 35.000 personas y todo el mundo se reunió en menos de 40 años para hacer un templo de ese tamaño. Y hoy en día pues eso sí no se ve, es una persona haciéndolo de cada cual. Y eso también se ha perdido mucho a través de los tiempos. Pero yo creo que de todas formas es inevitable, pues es lo que vimos como con la lectura de Esto matará a aquello. desde la imprenta. Sí, que digamos justamente los dogmas, que es como el que es las principales religiones, como el cristianismo y pues las otras, que fueron muy imponentes y muy radicales y fueron poco a poco como opacando las otras culturas, pues sobre todo en Occidente, digamos, todos estos ritos fundacionales, pues no los conocemos porque tenemos una concepción muy como cristiana pues tradicional cristiana de la vida. Entonces yo Con el video, porque me vi una foto de Coco. Coco, saluda en el video. Bueno, solo lo pones como, Fabio, para que veas que Laura no sabe pintar a su peo. vale, ¿quieren construir algo? Yo creo que no sé lo que cambió. porque tenemos que poner los retos funcionales. Tenemos con eso. ¿Y yo por qué realmente realmente yo no? creo que te gusta mi vida. Pues Cami se fue bien, yo creo, ¿no? Sí, realmente la relación más clara que yo pude ver entre lo que estudiamos y el curso es eso, la torre y el laberinto, porque pues la torre siendo el templo y el laberinto siendo la fiesta, pues lo que estamos estudiando que son templos es como la presentación física de lo que estamos estudiando en clase, o sea, es literalmente un templo donde se hacen unos rituales, unas fiestas para conectar cielo, tierra, dioses inmortales, que digamos es la concepción tradicional oriental que nos quería mostrar Fabio.